gracias a vos para el cambio continúa y gracias a la gente que está conectada ahí, que nos están ayudando a hacer el programa. Antes, Jacinto, de que usted entre a responderle a la pregunta de Félix, tengo información. En San Juan hay una persona que va a vender una propiedad, pero el que está haciéndolo, representando al dueño, es ateo. El que va a comprar es creyente en Dios. Y por unos comentarios que estuvo haciendo el ateo se desbarató el negocio. Adelante. Mire, gracias a nuestro amigo Félix de los Santos, que se incorpora. Yo le echaba de menos, yo no veo a Félix aquí conectado. De los Santos y ver. Sí. Y yo me encanta cuando la gente sigue este programa y sobre todo cuando son gente cercana de uno. Que uno, voy a ver a Juan Francisco el año próximo, si Dios quiere. Bueno, él vendrá acá, no sé cuándo vendrá a feria, él debe un Chenchen. Ajá. Sí, así que cuando él esté en el país, él no puede irse nuevamente a España. El Chenchen sin chivo no tiene la misma categoría. Sí. No, es otra cosa, tiene que estar ligado. Tiene que estar ligado. A veces uno lo puede, usted sabe, sí. Se lo dan con carne de cerdo, a veces, con pollo, porque al final tú tienes que, a veces cara la carne de chivo. Entonces uno y más cuando hacen esos rezos allá en San Juan, que tienen que hacer varios calderos de chenchen. Bueno, vamos con la parte que nos compete y sobre todo en esta reflexión filosófica, teológica, ligado a nosotros como individuos, en la parte que yo le llamo la parte religiosa. El ser humano es un ser religioso por naturaleza y tiene esa capacidad, y de hecho por eso es que muchas religiones, en muchas iglesias y muchas personas han abusado de ese ser religioso. Ese ser religioso que cree, que tiene esperanza, que tiene esa capacidad inclusive de llegar a trascender. Por eso vamos a encontrar personas, y nosotros en ocasiones, que a veces caminamos, como le llamamos nosotros, unos vacíos existenciales. Y esos vacíos existenciales, a veces uno quiere llenárselo con cosas. A veces lo llenamos con todo lo que es el poder, lo llenamos con riqueza, lo llenamos con pasiones, ¿entiendes? Se crean pasiones y usted entonces cree que ahí va a ser feliz. Y llega un momento que se da cuenta que ha tenido todo eso y sin embargo no ha logrado ser feliz, porque no ha logrado trabajar su ser religioso, que tiene que llevarlo a una paz interior. Entonces, como habla el amigo Félix, se habla de ateo y se habla de ateísmo. Ateísmo lo señalaban a muchos filósofos porque tenían cierta manera de pensar y de ver el mundo, pero lo hacían como crítica a la iglesia en su momento, como crítica a personajes en su momento, pero nunca estaban haciendo crítica hacia la figura de Jesús de Nazaret. Yo digo en esto, en el plano cristiano, la parte religiosa, porque si nos vamos a hablar de la parte religiosa con otras culturas y otros países, entonces el tema no sería Jesucristo, el tema sería Mahoma, el tema sería Buda, ¿entiendes? Porque son otros personajes que responden a unas religiones, a una creencia, que la figura central no es Jesucristo, así no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero nosotros, amigo Félix y amigos televidentes, y los que nos siguen en este espacio, somos formados de una formación religiosa judeo-cristiana. Y cuando digo judeo-cristiana, estamos hablando de que antes de Jesucristo, la religión que predominaba, y más desde el pueblo de Israel, era el judaísmo. Y luego ya con Jesucristo entonces cambia y empieza una religión nueva, una iglesia nueva, que es la cristiana, siguiendo la filosofía de Jesucristo. Y en ese devenir histórico de los 2000 años, vamos a encontrar muchos personajes en la historia, muchas personas con capacidad de pensamiento, de tener cabeza propia, que cuestionaba la actitud, el comportamiento de la iglesia en su momento, o de personajes concretos importantes dentro de la iglesia. Y cuando esas personas no se dejaban llevar de estos personajes y de pensamiento, entonces que le llamaban ateo, ¿entiendes? Que no creía, y sin embargo no era así.
Y de hecho, en el siglo... Pero ateo y hereje no es lo mismo. No, porque a los herejes le llamaban, ¿ustedes saben a quiénes? Recuerden que los árabes ocuparon Europa por casi 800 años. Recuérdense que le decían moro. A veces querían... ¿Cómo llegaron aquí los españoles? Queriendo bautizar a los indígenas, que dice que tenían por un lado la cruz y por un lado el látigo, la espada. Entonces, si usted no se bautizaba, era hereje. Entonces los moros que eran musulmanes, ¿a quién le seguían los moros? A Mahoma. Pero dice doña Flérida Nolasco en su obra sobre clamor de justicia en la española, que aquí vinieron dos iglesias, una a bautizar y otra a robar. Para que usted vea, a eso es que muchos pensadores en sus reflexiones filosóficas entonces criticaban. Y luego entonces le llamaban, de la otra parte que era cuestionada, entonces le llamaba ateo. Y vamos a encontrar muchos filósofos que inclusive esos filósofos le llamaron los maestros de la sospecha. La sospecha porque todo lo que ellos decían, que a veces cuestionaba de cómo se vivía este cristianismo que estaba de espalda a lo que era Cristo, entonces al final la iglesia lo condenaba. Eran herejes y lo sacaban del ámbito religioso. Y de hecho, Juan Francisco, en el siglo XVI, muchos, inclusive gente siendo religiosos, sacerdotes, fueron quemados. Bueno, pero a Juana de Arco la jugaron unos obispos y la condenaron. Sí, por bruja, por hereje, porque estaban en contra de todo lo que cuestionaba la doctrina y o la autoridad. Ella fue una guerrillera. A los 19 años, ella es francesa, enfrentó a los ingleses. Entonces ella en su práctica decía que ella recibía voces divinas que la empujaban a luchar. Sí. Y entonces por eso que ellos dicen que era una invención de ella. La iglesia la ha reivindicado. Claro. La ha reivindicado porque se ve, vamos a ver un dominico. Y a Tomás Moro también lo reivindicaron. Claro, y hay un dominico, digamos, Savonarola, que también fueron. Es en el tiempo de un amigo suyo que usted cita mucho, de Florencia, en los tiempos que Italia estaba en su esplendor, dividida en aquel momento con principado. Y es el tiempo de Maquiavelo, que escribió El Príncipe. Vamos a ver cómo la iglesia en ese momento, eso todo del siglo XVI. Siglo XVI. Un todo siglo el tema del humanismo y todo, claro. De mucha combate. Explosión, mucho combate. La humanidad tenía otra mirada de ver el mundo y eso fue chocante con la iglesia. Y de ahí surgen inclusive grandes pensadores que hoy se consideraban en aquel momento que eran herejes. Y vamos a ver inclusive muchos pensadores, Juan Francisco, que vivían, que eran cristianos de pura cepa, como decimos, pero criticaban de cómo en su casa, su papá, que era pastor, vivía el tema de la religión. ¿Entiendes? Predicaba una cosa, entonces en la praxis, en la vivencia en el hogar, entonces decía otra. Entonces eso molestaba a estos pensadores y por eso la iglesia en un momento lo separó. Entonces, Félix, el tema de ser ateo, un ateo, desde mi concepción, a partir de lo que he estudiado, un ateo es aquella persona que Dios no es un tema para él. Que tú no tienes que hablar ni de religión ni de nada, no, eso no es problema. No están pensando en el juicio final, no están pensando en Satanás. Decir que el ateo es una persona que no cree en la resurrección. No es que no cree. No es que no cree, que eso no es tema. Porque si empieza a cuestionar, entonces no es ateo. Es que eso no es un tema. Sí, pero el que cree en Dios piensa que Él va a salvar su vida. Yo sé que sí, pero luego de la muerte va a volver. El ateo, el tema religioso no es un tema. No es cuestionar, no cuestiona nada. Eso no es pero tema. Lo niega todo. Tampoco lo niega, no le interesa ni siquiera. Porque al negarlo, entonces lo está reivindicando. El ateo, pasa que hemos confundido el ateísmo. El ateo no tiene nada que ver con religión. No, eso no es un tema, no le toques nada a esos temas. Ni cuestionan, ni pelean, ni niegan nada. Que eso no es tema para ellos. Eso es caso omiso, ese es el verdadero ateo. Ahora, la otra parte sí que menciona de los santos. Hay personas que son entonces contestatarias, que niegan
que niegan a partir de sus investigaciones, de su creencia. Pero el que niega un fenómeno tiene que tener cómo explicarlo. Sí, pero la mayoría de muchas de estas personas que lo niegan es también fundamentado en una filosofía. Pasa que a veces la filosofía que nos han formado a nosotros es la filosofía judeocristiana. Pero cuando usted se va al mundo musulmán, pero cuando usted se va a la parte de los orientales, es otro mundo filosófico, Juan Francisco, donde Jesucristo no es tema siquiera. Y otra manera de ver el mundo y de pensar. Entonces el pensamiento de nosotros es un pensamiento que va hasta cierto punto no manipulado, pero sí hay una carga sumamente judeocristiana y por eso pensamos de esta manera con el tema religioso. Entonces el negar, yo puedo cuestionar, inclusive desde esa capacidad que yo tengo, desde ese descubrimiento, porque el ser humano es un ser pensante, y si tú no puedes aceptar todo como bueno y válido, y luego en la praxis o en las averiguaciones usted se da cuenta, la iglesia tiene que retratarse de muchas cosas que se defendían antes como verdad. ¿Hay ateos que son humanistas? Totalmente. Pero entonces hay una contradicción. No, porque nosotros pensamos a veces que el humanismo tiene que venir solamente del cristianismo. No, el humanismo hay que verlo desde un pensamiento mucho más allá, de un pensamiento filosófico. Pero usted lo conoce que son solidarios con el prójimo. No, que son personas que se van a ganar el paraíso sin predicar a Jesucristo, porque han predicado lo que es la bondad, han predicado lo que es el amor. Y decíamos nosotros que en el mundo, independientemente de que la gente conozca a Jesucristo o no, siempre ha estado en el mundo sembrada la semilla del reino. Entonces esa persona que... Está bueno el tema, pero vamos a hacer un redondeo porque ya sí. Con Serrate, que ayer lo vimos muy bien manejando el Zoom, sí, el Zoom. Un reconocimiento para él. No, y es bueno reconocer las cosas. En la pantalla se ve mucho mejor. Cuando uno lo ve aquí en la pantalla, como usted que se está mirando aquí en pantalla grande, ahí uno se da cuenta si el programa tiene calidad, que la calidad no solamente tiene que ver con el tema de lo que es el discurso, la parte conceptual, los buenos análisis, sino que también la televisión es imagen. Entonces hay gente que está mirando televisión, cuando ven una imagen que no les gusta, sin escuchar todavía el tema, lo cambian automáticamente. Y eso es lo que se busca en eso. Así que felicitamos a Aristóteles Ponserrate. Entonces, amigo Félix de los Santos, el que seamos contestatarios, en que no aceptemos todo como verdad, el que seamos capaces de pensar, inclusive diferir con nosotros, eso es bueno, porque ahí tenemos nosotros otra manera de ver la realidad, otra manera de ver el mundo, y así es que se construye la verdad. Entonces vamos a seguir fortaleciendo esa parte que tenemos por naturaleza, que es la parte de ser un ser religioso, un ser pensante, pero que ese pensamiento, esa parte religiosa, nos ayuda a nosotros a ser mejores personas, y sobre todo, amigos televidentes, que seamos felices. Al final todo lo que buscamos es ser felices. Muchas gracias Fausto Bello Uribe, que se incorpora a la conversación. Agradecemos a todos y a todas que hayan estado con nosotros en esta parte. Juan Francisco de la Rosa, Jacinto Ascensión estuvieron trabajando para ustedes. Sí, y contento que la gente esté ahí pendiente. Yo hablé con Juan Francisco para ver si los viernes trabajamos estos temas que tienen que ver con esta parte filosófica, desde un enfoque filosófico, de estos temas que estamos tratando ahora, para que entonces poder tener un abanico de mayor posibilidades de analizar estas preguntas, estas cuestionantes que apasionan y que a mí me encanta dialogar, y sé que hay cosas que podemos nosotros ir construyendo y mirando, una mirada mucho más amplia de lo que es el ser humano y sus circunstancias, y sobre todo a lo que quiera, a lo que aspira, que es siempre buscar la unidad, la paz, que eso es lo que manda en este mensaje de Pascua cristiano que estamos viviendo ahora nosotros como iglesia, como cristianos. Así que tengan un feliz fin de semana, aunque estamos nosotros hoy en martes todavía, sí. Pero que tengan un feliz día en el Señor, en esta búsqueda siempre de ser mejores personas. Gracias. Voz para el Cambio continúa.